Bueno, Twinvest se encuentra con base en Valencia, se dedica a simplificar lo que es el análisis y el seguimiento de empresas para particulares que quieren invertir en bolsa. Entonces, si alguien que no tenga los conocimientos, que no sea un profesional, quiere montar su cartera de inversión o quiere analizar una empresa concreto o quiere hacer seguimiento de su portfolio, puede descargarse la aplicación o registrarse en la plataforma. Y pese a tener sede en Valencia, tenemos equipo también en Madrid y en Barcelona y tenemos clientes por todo el mundo, normalmente la mayoría en España, pero también muchos en Europa y ahora estamos empezando en Latinoamérica. Yo diría que la principal diferencia con Twinvest respecto a la competencia es que muchas de las empresas están fundadas por gente que trabajaba en Wall Street o trabajaba en la bolsa y eran profesionales. Entonces han perdido un poco de vista ese inversor particular que no está acostumbrado a entender un balance, una cuenta de resultados o esa información tan técnica que se necesita para invertir en bolsa. Nosotros, al ser inversores particulares, los fundadores, tenemos muy claro quién es nuestro cliente y qué funcionalidades necesita. Entonces podemos crear una plataforma que, sin perder la calidad de los datos, sin perder lo difícil que es invertir en bolsa y lo importante que es tener una buena herramienta, encontrar ese equilibrio entre dar información de calidad, pero que sea accesible para todos y lo entienda un público común. Nosotros tuvimos una oportunidad de presentarnos al Neotec que no fue aprobada. Yo creo que se juntaron muchas razones. Primera y principal, que adelantaron los tiempos y redujeron el presupuesto, por lo tanto era una convocatoria mucho más exigente que lo que había sido en años anteriores y viendo la puntuación que obtuvimos, cualquier otro año nos lo hubieran concedido. Pero además era un proyecto que no estaba lo suficientemente maduro para una propuesta de esa envergadura. Al final el Neotec requiere un proyecto técnico muy ambicioso, muy bien elaborado y con un músculo financiero detrás y una experiencia del equipo que demuestre y una madurez que demuestre que vamos a ser capaces de llevar a cabo lo que hemos propuesto. Pese a que teníamos una idea en esa primera propuesta, el año que nos sirvió para madurar como compañía y para evolucionar la propuesta creo que nos dio la ventaja para a la siguiente vez poderlo conseguir. Nosotros conocimos a Altair en un evento de networking, coincidimos con uno de los trabajadores y a raíz de ahí nos gustó mucho la propuesta que tenían de ese enfoque en la parte técnica del proyecto, no hay que perderla de vista porque al final el Neotec es una propuesta muy técnica, pero también de la evolución de todo el negocio. Para nosotros no era simplemente preparar el Neotec, era, una vez entendidas las necesidades de la empresa, cómo poder transmitirlo, cómo poder crear un plan de empresa y poder llevarlo a cabo independientemente o no de que nos dieran la ayuda. Entonces para nosotros era organizar nuestras ideas, nuestra estructura, nuestra estrategia para el futuro y a partir de ahí plasmarlo en una propuesta que fuera ambiciosa para conseguir la ayuda. Sin duda, al final, este tipo de propuestas tienen las dos caras. Entonces es clave entender que un profesional no solo va a valorar el proyecto, sino que va a valorar el encaje de toda la propuesta. Y si alguna parte concreta, igual la parte técnica, porque es alguien muy científico, la sabe explicar muy bien, pero si no lo sabe transmitir también dentro de un marco de un plan de negocio, si no sabe el contexto de la financiación pública, si no tiene en cuenta todos esos detalles externos que no tienen por qué aparecer en las bases, pero se saben si estás acostumbrado a trabajar en este tipo de propuestas, es muy difícil o tienes menos puntos ya de partida. Entonces trabajar con alguien que pueda manejar ambos conceptos de una forma con soltura y que los pueda unir perfectamente para que toda la propuesta tenga sentido, yo lo veo una propuesta de valor muy interesante. En el trabajo de Altair nos centramos principalmente en el plan de negocio y nos enfocamos en redefinir las previsiones de ventas, la estrategia de internacionalización de la empresa y además interiorizar ese capital extra que habíamos conseguido gracias a la ronda de inversión y al ENISA, que nos permitían demostrar ya con hechos y no con promesas que esas ideas o esos proyectos que teníamos en mente los íbamos a poder traducir en un cronograma, en unas etapas plenamente desarrolladas y definidas. La experiencia en general fue buena, siempre tuvimos un trato cercano, una persona dedicada que entendía
nuestras necesidades y se adaptaba a lo que la empresa necesitaba, y se notaba un poco ese tacto humano, esa persona que hay detrás, ese equipo que te escucha, entiende y luego traduce eso que tú le has contado con tus propias palabras a ese lenguaje técnico, ese lenguaje de propuesta técnica o propuesta de ayuda que luego se convirtió en nuestra propuesta de Neotec. Conseguir el Neotec para nosotros ha supuesto una confirmación de que el proyecto que tenemos es ambicioso, una validación externa de que lo que estamos haciendo en Twinvest y de que nuestra misión de simplificar el análisis de bolsa permite ayudar a la gente y tiene un valor en la sociedad real. Y además de eso nos ha supuesto una tranquilidad a nivel financiero. Al final es un capital con el que no cuentas en tus proyecciones porque no puedes contar, y aún así nosotros teníamos capital para poder seguir haciendo el proyecto, pero esto nos da la tranquilidad de poder experimentar, de poder equivocarnos y de poder crecer a un ritmo mucho más cómodo y mucho más agresivo. Nosotros estamos muy contentos con el trato que hemos recibido por Altair, ya no solo por haber conseguido la ayuda, por supuesto, obviamente también, sino por el proceso que hubo a la hora de trabajar, mientras que otras consultoras con las que hemos podido escuchar opiniones de compañeros o de otras startups te hacen una primera entrevista, te dejan estar y al cabo de una semana o 2 meses te presentan un proyecto que igual nada tiene que ver y no tienes margen de mejora. Con nosotros hubo un seguimiento individual y personalizado con alguien dedicado a escuchar nuestro caso y a entendernos, que nos dio la tranquilidad de que se estaban haciendo las cosas bien desde el principio. Y aunque no nos hubieran dado la ayuda este año, aún nos quedaba otra oportunidad, hubiéramos vuelto a trabajar con ellos porque simplemente esa propuesta nos ha servido como eje para luego guiar el resto de los pasos, hablar con inversores, dar explicaciones, etc. Entonces, es una propuesta que está tan bien hecha que no ha servido únicamente para el Neotec, sino que te puede servir internamente para estructurar tu empresa y organizar los siguientes pasos.